Óscar logró completar sus estudios mientras trabajaba para mantenerse, ahorrando cada centavo y gastando lo menos posible. Con el tiempo, tuvo éxito, pero esto requirió importantes sacrificios. Él y Efigenia se enamoraron y se casaron, y Óscar se comprometió a garantizar que ni él, ni su esposa ni sus hijos pasaran por el sufrimiento que enfrentó. Óscar y Efigenia decidieron empezar de nuevo sus vidas en una ciudad lejana, alejándose de su pasado. Óscar prefería que su familia llevara una vida normal y sin muchos recursos, e incluso ocultó su riqueza a sus hijos hasta que estuvieran preparados para valerse por sí mismos. Óscar compartió sus experiencias de vida con sus hijos, transmitiéndoles su sabiduría y el difícil camino que emprendió. Adoptó un enfoque estricto y severo en la educación de sus hijos, permitiéndoles libertad pero vigilando de cerca a las personas con las que se relacionaban, especialmente amigos y conocidos de carácter cuestionable. Así trató a algunos de los amigos de Leonardo de manera extraña y a otros más cordialmente, para proteger a sus hijos. El objetivo de Óscar era evitar que sus hijos se enfrentaran las dificultades que él y sus padres habían experimentado en el pasado. Solo mencionaba a sus padres cuando necesitaba transmitirles las lecciones que había aprendido de sus propias experiencias. Cuando Leonardo finalmente supo todo esto, se encontró dividido entre la ira y el alivio. Sin embargo, no juzgó a su padre por sus acciones, ya que en parte había experimentado lo que pasó Óscar en su juventud. Este entendimiento llevó a Leonardo a buscar una conversación franca con su padre. Óscar, que durante años había mantenido una mirada dura y severa hacia su hijo, finalmente sonrió y se disculpó, aunque afirmó que lo volvería a hacer si fuera necesario. Leonardo no lo aceptó del todo, pero lo entendió. Entonces, por primera vez, su padre lo abrazó cálidamente, algo que nunca antes había hecho. Efigenia, observando la escena, también se sumó al abrazo. En la actualidad, volviendo al inicio de la historia, Leonardo tiene ahora 27 años y es padre de familia. Incorporó lo mejor de su padre y sus lecciones de vida a la crianza de sus propios hijos. No culpa a su padre de nada y, junto a sus hermanos, sigue visitándolo con sus hijos. La historia destaca la importancia de la comprensión y el perdón, demostrando cómo las experiencias de la vida dan forma a las relaciones familiares y la sabiduría transmitida, de generación en generación. Espero que hayas disfrutado la historia. Si te ha gustado, dale me gusta, suscríbete y comparte. Gracias por ver. Con el tiempo, Leonardo disfrutó de la vida como mejor pensaba, disfrutando de las fiestas, las relaciones y todo lo que creía apropiado. Tenía ahorros considerables, ya que su padre le había enseñado el valor del dinero y la importancia de ahorrar e invertir. Por tanto, Leonardo tenía suficiente dinero para alguien de su edad. Alquiló un estupendo departamento con piscina, reavivó amistades que su padre desaprobaba y volvió a salir con las chicas que lo habían tratado de manera extraña cuando vivía con sus padres. Sin embargo, con el tiempo, Leonardo empezó a sentir un extraño vacío, como si algo no encajara en su vida. Mientras que su padre, aún sin recoger a su hijo para regresar a casa, comenzó a tratarlo como siempre quiso, de la misma manera que lo hacía con sus otros hijos. Leonardo también comenzó a notar algo extraño en sus amistades, pues pocos de sus amigos mostraban interés en su bienestar o en cómo había sido su día. Las interacciones se limitaban a invitaciones a fiestas, salidas de copas y poco más. Además, cuando algunas de las chicas con las que salía invitaban a amigos a acompañarlas, algo que a Leonardo no le gustaba, se retiraba o simplemente se negaba. Su padre le había advertido sobre los lobos con piel de oveja, que intentaban aprovecharse de la buena voluntad de los demás. Cuando rechazaba invitaciones para salir, tanto sus amigos, como las chicas con las que salía lo trataban de forma extraña. Él estaba notando este cambio, por lo que empezó a poner excusas, alegando que no podía salir por compromisos de estudio o simplemente diciendo que no. Con el tiempo, sus amigos más cercanos fueron desapareciendo poco a poco, quedando solo sus amigos más antiguos y Débora. Débora se destacó del resto, ya que parecía preocuparse genuinamente por Leonardo. Ella le preguntó cómo le iba, sobre sus estudios universitarios e incluso pagaba sus propios gastos cuando salían juntos. Además, uno de sus hermanos mayores también cuestionó por qué se relacionaba con personas problemáticas y oportunistas.
dijo que no podía entender por qué Leonardo se había ido de casa, si era solo una rebelión o si realmente valía la pena. Un día, en conversación con Débora, le aconsejó a Leonardo que considerara regresar a casa, porque, aunque era inteligente y experimentado, existía una dependencia nociva de ciertas amistades que para él no valían la pena. Reflexionó sobre esto, pero decidió atenerse a su decisión, ya que tenía suficientes recursos económicos para mantenerse. Luego compartió su situación con sus dos hermanos, pero la verdad sobre por qué Óscar trató a sus hijos de esa manera solo se reveló cuando ellos mismos se dieron cuenta. Para comprender mejor el pasado de Óscar antes de que naciera Leonardo, debemos retroceder en el tiempo, cuando Óscar aún era un hombre joven. Durante este periodo, Óscar se caracterizó por ser desinteresado, amable con todos y siempre dispuesto a ayudar sin pensarlo dos veces. Su familia tenía una gran fortuna y era reconocida por su generosidad. Aceptaban la amistad de todos, organizaban fiestas, ofrecían comida y bebida a sus amigos y eran vistos como personas excepcionalmente benévolas. Sin embargo, este comportamiento desinteresado resultó ser un gran error para la familia de Óscar. Con el paso del tiempo, la fortuna familiar empezó a escaparse de sus manos. Óscar creció en una situación de dificultades económicas, ya que sus padres habían sido engañados y robados por los socios de las empresas familiares. La gran mansión que poseían tuvo que ser vendida para saldar las deudas derivadas de las estafas sufridas por los padres de Óscar. Los padres de Óscar se vieron obligados a mudarse a una casa sencilla y modesta, y las personas a las que ayudaban o consideraban amigos solo parecían interesadas en aprovechar la riqueza, la comida y el buen hogar de la familia de Óscar. Cuando necesitaron ayuda, no había nadie para apoyarlos. Esto hizo que Óscar se sintiera amargado y desconfiado de la gente a lo largo de los años. Sus padres acabaron muriendo solos y con mala salud, teniendo pocos amigos cuando Óscar tenía apenas 15 años. Sin embargo, los padres de una joven llamada Efigenia, que anteriormente había trabajado para los padres de Óscar, fueron quienes ayudaron al joven Óscar. Óscar logró completar sus estudios mientras trabajaba para mantenerse, ahorrando cada centavo y gastando lo menos posible. Con el tiempo, tuvo éxito, pero esto requirió importantes sacrificios. Él y Efigenia se enamoraron y se casaron, y Óscar se comprometió a garantizar que ni él, ni su esposa ni sus hijos pasaran por el sufrimiento que enfrentó. Óscar y Efigenia decidieron empezar de nuevo sus vidas en una ciudad lejana, alejándose de su pasado. Óscar prefería que su familia llevara una vida normal y sin muchos recursos, e incluso ocultó su riqueza a sus hijos hasta que estuvieran preparados para valerse por sí mismos. Óscar compartió sus experiencias de vida con sus hijos, transmitiéndoles su sabiduría y el difícil camino que emprendió. Adoptó un enfoque estricto y severo en la educación de sus hijos, permitiéndoles libertad pero vigilando de cerca a las personas con las que se relacionaban, especialmente amigos y conocidos de carácter cuestionable. Así trató a algunos de los amigos de Leonardo de manera extraña y a otros más cordialmente, para proteger a sus hijos. El objetivo de Óscar era evitar que sus hijos enfrentaran las dificultades que él y sus padres habían experimentado en el pasado. Solo mencionaba a sus padres cuando necesitaba transmitirles las lecciones que había aprendido de sus propias experiencias. Cuando Leonardo finalmente supo todo esto, se encontró dividido entre la ira y el alivio. Sin embargo, no juzgó a su padre por sus acciones, ya que en parte había experimentado lo que pasó Óscar en su juventud. Este entendimiento llevó a Leonardo a buscar una conversación franca con su padre. Óscar, que durante años había mantenido una mirada dura y severa hacia su hijo, finalmente sonrió y se disculpó, aunque afirmó que lo volvería a hacer si fuera necesario. Leonardo no lo aceptó del todo, pero lo entendió. Entonces, por primera vez, su padre lo abrazó cálidamente, algo que nunca antes había hecho. Efigenia, observando la escena, también se sumó al abrazo. En la actualidad, volviendo al inicio de la historia, Leonardo tiene ahora 27 años y es padre de familia. Incorporó lo mejor de su padre y sus lecciones de vida a la crianza de sus propios hijos. No culpa a su padre de nada y, junto a sus hermanos, sigue visitándolo con sus hijos. La historia destaca la importancia de la comprensión y el perdón, demostrando cómo las experiencias de la vida dan forma a las relaciones familiares y la sabiduría transmitida, de generación en generación.
Espero que hayas disfrutado la historia. Si te ha gustado dale me gusta, suscríbete y comparte. Gracias por ver.